Estimados estudiantes, bienvenidos a la quinta jornada académica científica de estudiantes 2016. En esta oportunidad tenemos un gran exponente. Él es el doctor Jorge Guillén, graduado con el doctorado en Estados Unidos. Es un experto en investigación. Básicamente nos va a trabajar el día de hoy explicar las aplicaciones empíricas y econométricas en las ciencias sociales. Esperemos que estén muy atentos, ya que el exponente tiene amplia experiencia en la publicación de artículos científicos en revistas indizadas a nivel internacional. Dejamos el tiempo con el doctor Guillén. Muy buenas con todos. Vamos a hablar acerca de aplicaciones empíricas y econométricas en las ciencias sociales, tal como hizo la introducción la profesora Marisol. Bueno, soy economista, graduado de la Universidad de West Virginia University en Estados Unidos con el PhD, el doctorado, como mencionó la profesora, y trabajo a tiempo completo en la Escuela de Negocios de SAN y me desempeño en el área de economía y finanzas como profesor a tiempo completo ordinario. Y hoy día les voy a mencionar, vamos a hablar un poco sobre la metodología en ciencias sociales, metodología de investigación en ciencias sociales, básicamente en economía. Y voy a tener una aplicación en lo que es economía de la salud, en sobreutilización de recursos médicos, ¿no? Para esta charla, ustedes no necesitan tener un nivel avanzado de uso de herramientas econométricas, como menciona aquí, o estadísticas, como se menciona en la presentación. Porque voy a tratar de dirigirme a un público general, y eso sí voy a trabajar mucho el tema de metodología de investigación, cuáles son los motivos con los cuales uno puede nacer la idea de investigación, de hacer un estudio exploratorio, ¿no? Entonces, vamos a empezar y al final voy a hacer una aplicación que es muy intuitiva. Este es un artículo sobre utilización de recursos médicos, está en inglés y en castellano, es coautor con otros dos profesores, Alejandro Arrieta, que es peruano, que trabaja en Indiana University, y Ariadna García Prado, que es una funcionaria del BID. Es un artículo que fue financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, IADB, Inter-American Development Bank, y fue publicado en un documento de borrador. Cuando ustedes hagan una investigación, al comienzo sale en un documento de borrador, un documento de trabajo, puede ser de la Universidad Peruana Unión o de otra universidad o de una institución como el BID, pero no garantiza un producto final. El producto final ya es un paper, un artículo indexado, como hablaba la profesora Marisol, que en este caso salió publicado en World Development, que es uno de los Q1 de Shimago, uno de los top como factor de impacto. Factor de impacto me refiero a que ha sido citado en otras fuentes varias veces, entonces eso te da como un prestigio, ¿no? Como un prestigio de marca. ¿Cuál es la motivación para hacer este artículo, ¿no? Hay una serie de reformas, ¿no?, en salud, ¿no?, en los países latinoamericanos. Hay un problema muy latente en salud, de cobertura en salud, un problema de sostenibilidad del seguro social, por ejemplo, ¿no? Y no solamente pasa aquí en Perú, sino también en otros países de la región. Y este artículo, este paper, este documento de trabajo, considera una base de datos de 9 países de la región latinoamericana, entre ellos centroamericanos y sudamericanos, ¿no? Todos sabemos que la seguridad social se proporciona a los pobres, ¿no es cierto? Y hay algunos artículos de investigación preliminares que hablan, por ejemplo, la idea de que solamente un grupo recibe ciertos beneficios en salud. Eso lo vemos aquí en Perú. Solamente en costa, sierra urbana y selva urbana tienen un acceso más o menos decente en salud, pero al interior ya no. Incluso cuando hay parto está la figura de la partera, ¿no?, la matrona, que no es un médico, y los riesgos son muy altos, ¿no? Entonces, por eso salen estos artículos como el de Londoño, que perciben pues que hay ciertos grupos nada más que tienen acceso a salud, lo cual nos ratifica que este es un problema relevante, ¿no?, en salud. Básicamente vamos a hablar de economía de la salud. Y cuando uno trabaja en investigación, que es lo que estoy haciendo ahorita, estoy tratando de barrer lo que hay en la literatura para encontrar el gap, para encontrar la brecha, en dónde me voy a ubicar y qué cosa hay, cuál es
la situación existente y qué es lo que me tocaría a mí aportar como un granito de arena, ¿no? Y poco a poco se va construyendo el edificio, ¿no? Imagínense, la investigación es, cada autor va fabricando un ladrillo, un granito de arena, y al final, después de varios colaboradores, tenemos ya un edificio armado, ¿no? Y ahí es donde aparecen los premios Nobel y todo, cuando ya se rompen esquemas. Koichi, siguiendo con la revisión de la literatura y un poco la motivación y ubicarnos en cuál es nuestro aporte, Koichi habla de pensiones, ¿no? De ahorros con fines previsionales que están separados del seguro en salud. Cuando uno tiene cierta edad, más o menos joven, activo en la vida laboral, por lo general es salud, sano, pero cuando ya eres mayor, tus pensiones bajan y tienes muchos problemas en salud, tienes muchos gastos en salud, ya no tienes gastos en educación para tus hijos, pero sí en salud. Entonces es un tema importante porque puede generar pobreza y un círculo vicioso de pobreza que va desde los mayores que están siendo subvencionados por los hijos, ¿no? Y los gobiernos en América Latina han tratado de aplicar una serie de programas en salud también, ¿no? Este es un poco la literatura en inglés que vamos a mencionar. La traducción es esta, ¿no? Hay una serie de reformas que estábamos hablando en salud, pero hay una notoria falta de regulación, ¿no es cierto? Hay una superintendencia en Perú, por ejemplo, que se llama SUSALUD. Antes dependía de Indecopi, ahora es SUSALUD, la Superintendencia en Salud. Y en realidad fue diferenciado con el objetivo de que sea evaluado también por pares médicos, ¿no? Pero a veces hay un conflicto de interés porque es el mismo médico que es tu colega que te está evaluando y no un abogado. Y al final, si a uno le hacen un mal tratamiento, hay una multa, una sanción hacia la clínica, pero uno no, como paciente, no recibe nada. Lo digo por experiencia personal, ¿no? Por un mal tratamiento que me hicieron y tuve que quejarme en SUSALUD. Al final fue sancionada la clínica, no voy a mencionar cuál, pero a mí no se me indemnizó por nada, ¿no? Es una entidad que regula, pero no está regulando ciertos problemas, como por ejemplo los oligopolios o las colusiones que hay ahora. Si ustedes han visto las clínicas, ¿no? RIMAC que está comprando la Internacional, o Pacífico con TESA, y eso es un elemento que podría ir en perjuicio del consumidor. Por lo tanto, aquí estamos tratando de tocar un tema de economía en salud, que ya estamos tratando de visualizar cuál es la brecha, ¿no? Hay una desalineación de intereses en contra del consumidor, del paciente, ¿no? Y el ganador siempre es la clínica privada o las compañías de seguro. El regulador no necesariamente regula intensivamente. Hay otros reguladores en otras áreas que también tienen los mismos problemas. Y aquí es un problema que estamos notando, por ejemplo, en la colusión, en el oligopolio. Hay varios, ¿no? Hay varios de estos problemas. Comúnmente, y viendo el tema privado, porque ya estamos tocando el tema privado, ¿no? Ustedes saben que cuando uno va a una clínica la atención es la mejor, ¿no? A diferencia del sector público, en la salud uno tiene que morirse para que lo atiendan, ¿no? Yo he tenido la experiencia de un familiar que he tenido en una sala de emergencia donde estaban filas de pacientes, ¿no? Parecía una zona de guerra. Entonces, la calidad es notoriamente diferente. En algunos artículos también muestran la calidad, el servicio de atención en los centros privados, a pesar de que hay códigos de botella ahora último, pero la calidad en los centros de atención de los centros privados es mucho mejor en el sector privado que en el público, ¿no? Y hay una serie de indicadores que tratan de medir calidad, satisfacción del consumidor, instalaciones, baños, tiempos de espera, que en el sector público es enorme, ¿no? Es prácticamente eterno, ¿no? Luego hay unos artículos de Walters, como unas encuestas que tratan de medir niveles de vida y tratamiento de diarrea en el sector privado. Se vio que la calidad en la atención al servicio es mucho mejor, ¿no? O sea, algo que si uno compara público con privado, la calidad de atención en tiempos de espera es mucho menor en el sector privado, es una calidad mejor comparado al público, ¿no? Pero eso no garantiza que el problema esté resuelto en salud. Todavía hay ciertas brechas en salud que estábamos mencionando.
Y luego también se habla de niños tratados por proveedor privado, que a veces, y aquí ya está un poco la brecha que vamos a encontrar, esta revisión de literatura de Walters, menciona que los que son innecesariamente tratados con una serie de antibióticos, ¿no? Yo tengo un niño pequeño de 9 años, le dan hasta a veces una amoxicilina de 500, los llenan, o a uno lo llenan de un cóctel de medicinas que a veces son innecesarios. Cuando viajé a Europa, yo hice una maestría en Europa, estuve en Viena, por un resfrío no me daban nada, me decían este es un proceso que tiene que salir. Cuando España también tiene más o menos nuestra cultura, ¿no? Nosotros venimos de España, ¿no? Es una cultura que tenemos en común, una herencia colonial. A España también, igual el médico lo llena de cócteles de pastillas, de antibióticos al paciente. Y eso hace que la bacteria se resista, ¿no? Que la bacteria sea muy resistente y que el mismo cuerpo se acostumbre a ello. Y cuando el español va hacia el interior de Europa, va con una bacteria resistente y contagia. Entonces ese es un problema en la Comunidad Económica Europea. Y en América Latina también tenemos el mismo tema, ¿no? Una bacteria resistente, nos llenamos de antibióticos, de medicinas, que son a veces innecesarias, ¿no? Y este es un poco hacia donde vamos a tratar de apuntar con una investigación, ¿no? Pero vamos a refinarlo. Ahorita estamos, digamos, en la parte del iceberg de arriba, pero tenemos que ir hacia una punta, porque a la hora de hacer investigación, primero revisamos la literatura, pero también trataremos de aterrizar y llegar a algo puntual. Ahorita estamos, digamos, en una nebulosa muy grande, ¿no? Estamos viendo un poco cómo es el sector privado, el sector público, qué dice la literatura y cómo está tratando el sector público, el sector privado y público sus pacientes. Y digamos, ya hemos tratado de encontrar o hemos encontrado algo que lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos visto en la vida real, que es el uso innecesario de antibióticos. En este estudio, y ahora sí vamos a plantear la hipótesis sobre la base de la revisión de la literatura, en este estudio vamos a tratar de analizar o focalizarnos del iceberg hacia una puntita. No vamos a focalizar solamente en el uso excesivo de visitas prenatales en el sector privado, ¿no? Digamos que hay un número innecesario de ellas también, ¿no? Hay un poco estudios en la literatura al respecto, pero no se han focalizado de esta manera como nosotros. Cuando uno, en esta generación, cuando uno pregunta a sus amigos o familiares que han tenido hijos por cesárea o no, le haces la consulta y te dicen casi el 90%, 99% que todos son cesareados. Yo nací por parto natural y todos en mi generación también y anteriormente también. Ahora, en los últimos 15 años, es una tendencia, ¿no? Y la mujer ahora que está más activa en el mercado de trabajo, le dice al médico, incluso quiero que me hagas la cesárea tal día porque ese día me toca vacaciones o ese día mi carga laboral cae. Entonces, hay un uso muy intensivo de esto en todos lados, de las cesáreas que a veces son innecesarias. Pero nosotros no somos médicos, los tres autores somos economistas. Y el médico tiene que discernir cuándo le toca una cesárea o no, y nosotros no podemos chocar con ellos, sino nuestra investigación sería inválida o inconsistente. Entonces estamos tratando de refinar, ¿no? Y estamos viendo ya un problema en el sector privado que a pesar de que tiene buena atención, hay un uso innecesario de recursos. Bueno, estamos focalizando en la parte de cuidados prenatales, pero no podemos diferenciar las cesáreas, porque eso es un elemento que es médico y que nosotros no lo controlamos. Y si lo sacamos, nuestro estudio va a ser rechazado, inconsistente y no va a ser publicado, porque es muy sesgado. Entonces vamos a focalizarnos solamente en el número de visitas médicas, ¿no? Nada más, que es una estadística. Ya no es un factor médico, es una visita nada más. Y vamos a ver si es que son excesivas o no. Entonces nuestra hipótesis es que existe sobreutilización médica sobreutilización de recursos médicos en las consultas, en las visitas, ¿no? Y eso es lo que obtuvimos en nuestros resultados al final. Y volviendo un poquito para atrás, vamos a ir para atrás, vamos a ver aquí que, por ejemplo, nuestra base de datos incluye países como Colombia, Perú, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y Nicaragua, ¿no? Colombia está muy bien regulada y Guatemala también.
pero otros países sí encontramos fuertemente nuestra hipótesis de uso excesivo de recursos médicos, tomando en cuenta como variable de control las visitas, ¿no? Revisando un poquito más la literatura al respecto en el número de visitas, ya hemos pasado del iceberg grandote de una nebulosa de economía de la salud a número de visitas en el sector privado, y nuestra hipótesis es que hay un número excesivo de visitas en el sector privado, visitas para cuidados prenatales. Viendo literatura, Ciclegulus, Shimquada, Amini, no han estado tratando de encontrar en sus respectivos países islámicos las determinantes del número de visitas, y pusieron variables que no tenían nada que ver con el número de visitas, como religión, sexo, ¿no? Entonces por ahí podemos tomar un poco como para la formación de nuestro modelo, para nuestro estudio exploratorio. Y también algo importante es que la OMS recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en términos normales, o sea, si no hay complicaciones, el número de visitas debería ser para 40 semanas de gestación, el número de visitas debería ser 4. En la 12ª, en la 26ª, en la 32ª y 36 y 38, de repente hasta 5 máximo. Yo me acuerdo en Estados Unidos, mi primer hijo nació en Estados Unidos. A las 12 semanas teníamos que ir a visitar al médico. Antes no. Acá, así te sientas mal, se peleó con la esposa, el esposo, va. Pero en Estados Unidos no te reciben hasta que tengas más de 12 semanas. Si se va, se va. Pero si se sembró, se sembró, y vas a las 12 semanas y ahí empieza el cuidado, ¿no? Entonces, ya hemos refinado, hemos tratado de definir, a ver, el número de visitas en América Latina, ¿no? En el mundo islámico hay un estudio, y sobre eso vamos a partir. Vamos a tratar de ver los determinantes del número de visitas en el sector privado en América Latina, y poniendo variables médicas que deben ser relevantes, porque si hay una complicación debe aumentar el número de visitas, eso es evidente. Pero si hay variables socioeconómicas que influyen significativamente, entonces aquí podemos decir que sí estamos probando nuestra hipótesis de que hay una sobreutilización de recursos médicos en el sector privado, en lo que es cuidados prenatales. Acá está en inglés, se han realizado pocos estudios. En Brasil han encontrado para también un problema de visitas después de que aumentó el SIS, o el Seguro Universal de Salud, ¿no? Y la calidad de atención todavía es insuficiente. En Brasil no hay mucha literatura al respecto en América Latina. En Europa y en Arabia, en el mundo islámico, sí se han encontrado más estudios. ¿Qué datos usamos? Tenemos encuesta de hogares, la famosa encuesta de hogares de Perú, que algunos la conocen, ¿no? Hay una encuesta del BID que trata de conglomerar, unificar todas estas encuestas de hogares de todos los países de la región. Se llama DHS, Data Health Survey. Ese DHS considera una serie de encuestas de todos los países de la región homogéneas, ¿no? Por ejemplo, le preguntan para el primer encuestado de Perú, ¿cuántas semanas estuvo en gestación? Tantas. Luego viene el de Bolivia, tantas. Es una cosa unificada, ¿no? Es algo que lo podemos considerar porque está unificado y consistente. Y es un cuestionario para madres de 15 a 49 años y con niños menores de 5 años. Se considera solamente el adulto mayor, el niño mayor. Y es una encuesta que va a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos un panel. Tenemos encuestados por países a lo largo del tiempo. O sea, tenemos casi más de 1000 observaciones, ¿no? Así sean 2 añitos o 3 añitos como se ve acá, pero son miles de encuestados y varios países. Eso es un panel en econometría, ¿no? Una estadística que considera periodos de tiempo y encuestados por países. Acá están un poco los datos. Y aquí tenemos algunos de los resultados preliminares, ¿no? Este es como variable endógena, esto es una regresión. Como variable endógena tenemos el número de visitas prenatales, y como variable explicada, ¿no? El número de visitas es la variable que va a ser explicada.
Y las exógenas o independientes, o que explican, son, por ejemplo, si tiene seguro privado, si tiene un proveedor privado o tiene seguro privado. La tercera es la edad de la mamá. Y luego elevamos la edad de la mamá al cuadrado, porque a veces sucede fenómenos raros de que hay madres jóvenes que tienen problemas en la gestación o madres mayores que dan a luz como conejos. Entonces, para evitar ese problemita de no linealidad, ponemos la edad de la mamá al cuadrado. La edad de la mamá y la edad de la mamá al cuadrado son variables médicas, porque mientras mayor sea, debe aumentar el número de visitas, ¿no? Entonces, si esta variable es positiva y significativa, con asterisquito, que está acá señalado, que es significativo, al 99-95%, entonces quiere decir que estoy demostrando que la edad es una variable relevante y es una variable médica. Otra variable médica que le hemos visto de la literatura también es la gestación, si tiene gestación múltiple, si tiene mellizos, trillizos. Obviamente que si tiene mellizos, trillizos, tiene que visitar más al médico, ¿no? También es otra variable médica que viene de la literatura, ¿no? O sea, lo que hemos visto es poco a poco, hemos visto la revisión de la literatura, hemos soltado una hipótesis bien refinada de un iceberg grande hacia algo bien chiquito y puntual, y sobre ello basamos un modelo econométrico o estadístico con una regresión y incorporamos las variables una por una que nos dice la literatura. Luego, la sexta variable es si ha tenido un legrado, ¿no? Si ha tenido una pérdida, terminated pregnancy, ¿no? En inglés, en Estados Unidos, el legrado es el dilatation and curettage, DNC, que en realidad dilatan y remueven todos los coágulos, porque si uno de esos coágulos se queda en los vasos, puede dar un derrame, ¿no? Puede llegar hasta el cerebro y puede ser fatal. Entonces, si ha tenido antes un problema así, un legrado, una pérdida, entonces sí es una variable médica importante que debería aumentar el número de visitas, ¿no? Estas variables, edad de la mamá, gestación y legrado, son variables médicas, ¿no? Proveedor privado, seguro privado, esas son variables más socioeconómicas. Y ahora vienen más variables socioeconómicas, que no deberían ser relevantes en el número de visitas. Por ejemplo, si la mamá está trabajando o si el nivel educativo de la mamá es alto, ¿no? Por ejemplo, nuestra profesora Marisol, ¿no? De repente si es mamá, si tiene maestría, doctorado, un grado, licenciatura, título, entonces sí es un candidato para aumentar el número de visitas, y no debería ser así. No debería depender del nivel educativo de la mamá o si está trabajando o no. Luego, si está casada, también es otra variable proxy económica. El nivel educativo del esposo, si es superior o no, también influye. Un índice de riqueza, también, ¿no? Y luego si vive en zona urbana o no. Todas estas son variables, todas estas últimas 6 variables son variables socioeconómicas, que si salen positivas y significativas, es decir, aumentan el número de visitas, ¿no? Entonces eso nos estaría demostrando nuestra hipótesis, que hay una sobreutilización de recursos médicos. Ustedes podemos ver acá que la edad de la mamá y las variables, médicas por país son relevantes, eso está bien, porque si hay una complicación debería aumentar el número de visitas, pero las socioeconómicas también son relevantes algunas, como el nivel educativo de la pareja, no tiene nada que ver. Pues, por ahí la clínica se da cuenta de que tu esposo vive en una zona urbana, tiene grado de maestría, está trabajando, vive en una zona bonita en Lima, tienen auto, tienen Audis, ¿no? Entonces tiene que venir todos los días, o más de 4 veces. Entonces, eso estaría demostrando que habría una sobreutilización de recursos médicos. Me refiero más a como variable de control número de visitas, ¿no? Y eso es lo que hemos demostrado aquí con nuestros estudios. Ahora, ya para ir terminando, uno se puede preguntar cuál sería el resultado, el producto final. Si habría alguna diferencia, un elemento diferenciador entre
lo obtenido en el sector privado y lo obtenido en el sector público. Es decir, de repente ese feto que ha sido tan cuidado en el sector privado debería ser un genio o un coeficiente intelectual de 150, ¿no? O debería ser súper atleta, súper sano. Pero no es así, o sea, en la historia hemos visto, por ejemplo, Simón Bolívar, San Martín, no han nacido en una clínica, ¿no? Genios militares, estrategas, políticos, no han nacido muchas veces en un sector privado con un alto número de cuidado, de visitas, de ultrasonidos, de vitaminas prenatales y de ácido fólico en exceso. Eso no te garantiza que su coeficiente intelectual del niño sea mayor. Hicimos con las encuestas prueba de medias y observamos que no hay una diferencia significativa en prueba de medias. Es un test de estadístico que lo ven en estadística 1, diferencia de medias, de prueba de hipótesis, pero a veces alguna diferencia en medias, peso al nacer, tamaño de la cabeza, Apgar, nada. No hay una diferencia entre ellos. Apgar me refiero a cuando el médico te agarra los deditos y el niñito como que se encoge, como que tiene fuerza, como que tiene resistencia para la vida, ¿no? Entonces se aferra a la vida. Entonces no hay una diferencia entre el público o el privado. Y acá también incluso hicimos algunas regresiones también, tratando de diferenciar, ¿no? Por tamaño, si es un tamaño pequeño o un peso muy pequeño normal, si hay algún elemento diferenciador del hecho de que sea del sector privado o que tenga seguro privado, y no hay algo significativo que lo demuestre, ¿no? No hay una diferencia, no quiere decir que el del sector privado sea un genio y el feto del sector público no. Eso no se puede concluir aquí. O sea, digamos, el uso sobre excesivo de recursos médicos en el sector privado no garantiza algo diferenciador en favor del paciente, ¿no? Sino simplemente es una desalineación de intereses, ¿no? Y entonces, como conclusión, hemos visto un poco la metodología, empezamos con la literatura, de algo muy grande refinamos algo muy puntual y pequeño y vimos que esto no había antes en la literatura. Hay estudios similares, pero para Europa o el mundo islámico, pero no para la región latinoamericana. Y estamos tratando de determinar o ver los determinantes del número de visitas, y hemos visto que las variables socioeconómicas influyen, lo que es un punto en favor de la hipótesis de sobreutilización de recursos médicos en el sector privado. Y hemos cogido ese modelo estadístico, que es nuestra herramienta de estudio exploratorio, utilizando también un poco la literatura existente, ¿no? Entonces, incluso después de ajustar por factores como variables socioeconómicas, vemos que se influyen. Hay una demostración de la hipótesis, hay un uso excesivo de recursos médicos en el sector privado. Guatemala y Colombia no vemos ese tema, de repente por una mejor regulación de la superintendencia en Colombia. Es un sistema diferente, allá el colombiano puede, con su CIS, puede atenderse en una clínica privada, ¿no? Pero ahí hay un tema de discriminación también, que eso no lo hemos controlado aquí, no está bajo nuestro ámbito de estudio, puede ser para otro estudio. Una de las críticas que recibimos era el tema cultural. Esa variable cultural es bien difícil incorporarla. En Bolivia, por ejemplo, que es un poco diferente al Perú, en Bolivia el papá no quiere que su esposa vaya a atenderse con un obstetra o un ginecólogo, un tema cultural, ¿no? Tradicional. Entonces, esa variable no la pudimos incorporar aquí, que hubiera influido y hecho bastante ruido aquí, ¿no? Y las visitas, excesivo número de visitas en el sector privado no garantizan un resultado mejor para el feto, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta conclusión también es mostrar que se necesita una mejor regulación en el sector público, mejores estrategias, ¿no? Para evitar esos incentivos perversos que existen en el sector privado en las clínicas, ¿no? Eso es básicamente la investigación. La idea es ver su literatura, definir un modelo y utilizar mucho de la literatura para ir tratando de justificar la incorporación de variables en nuestros modelos y luego concluir, y si se puede, como acá en las conclusiones, dar recomendaciones de política, ya sean en salud o en economía o en cualquier otra área que sean relevantes, ¿no?
Es un estudio exploratorio, tienen su hipótesis y la demuestran. Eso es una investigación. Hay otros trabajos que uno, por ejemplo, en escuelas de negocio donde vengo, en maestrías, que por ejemplo usan mucho planes de negocio o planeamiento estratégico. En Centrum, por ejemplo, Centrum Católico usa mucho planeamiento estratégico, hasta de la patita de la hormiga. Planeamiento estratégico de todo, o planes de negocio de arroz, alcachofa, páprica, mango, uva, del todo, ¿no? Eso es una consultoría. Hay que diferenciar lo que es consultoría o de lo que es un estudio exploratorio. Nosotros estamos haciendo un estudio exploratorio, eso es investigación. Tenemos la hipótesis y la demostramos. Los planes de negocio no tienen una hipótesis, tienen objetivos. O los planeamientos estratégicos también tienen objetivos de corto y de mediano y de largo plazo, que se van alineando y se van demostrando con ciertas técnicas, ¿no? Y sacan las conclusiones. Pero no es un estudio exploratorio de por sí. Esto sí, ¿no? Y la herramienta que utilizamos aquí, hay varias. Una de ellas, la que yo uso, la que yo siempre me he dedicado, porque soy economista, me dedico a econometría, que es digamos, la ciencia que relaciona estadística con economía, que es la herramienta con la que yo demuestro mis hipótesis. Eso es básicamente la idea. Cualquier cosa, mi correo es jguillen@esan.edu.pe. Me pueden preguntar, estoy dispuesto a ofrecerles, a tratar de responder a cualquiera de sus inquietudes en cualquiera de sus investigaciones. Muchas gracias.